La mayor fábrica de chivos expiatorios del mundo. Bienvenidos a Red Bull Racing. Dos carreras y estás fuera. Eso podría ser el resumen de la meteórica carrera de Liam Lawson a su paso por la Fórmula 1. Y es que Liam Lawson ya está oficialmente fuera de la principal escudería, de las dos escuderías que tiene Red Bull, desechado, descartado como si fuera un producto desechable, tras solamente 180 minutos de competición real, en los que pasó pues con malos resultados. Y esto podríamos decir y unirnos hacia las críticas hacia Liam, que fue lento, que no dio el ancho y demás, pero pues esto nos continúa hablando de un patrón muy perturbador en donde Red Bull Racing, a través de su liderazgo, de Christian Horner y de Helmut Marko, pues básicamente tiene un patrón en el cual todos los problemas que puede tener el equipo no asumen la responsabilidad, no asumen la responsabilidad por un carro que es inmanejable, como ya lo había señalado Checo Pérez, no asumen la responsabilidad por hacerle mejoras al equipo reales, sino simple y sencillamente descartan al segundo piloto con una frecuencia verdaderamente espantosa. Quédate en este video para todos los detalles. En primer lugar, hablemos del ascenso y la caída de Liam Lawson, ¿no? Quizá va a ser una historia relativamente rápida de contar, porque la realidad de las cosas es que fue demasiado rápido lo que sucedió con Liam, ¿no? Liam pues básicamente asumió la posición del segundo piloto de Red Bull después de la salida de Checo Pérez, una salida que también fue bastante controversial. Y es que Checo Pérez ya tenía un contrato para correr este año para Red Bull, un contrato que no se respetó, un contrato en el cual pues se le hizo a Checo víctima de una serie de vejaciones. Te voy a dejar un video aquí hablando acerca de cómo muchos de los comportamientos de Christian Horner y de Helmut Marko realmente rayan en lo ilegal. ¿Por qué? Porque hay claramente una serie de intención y de acciones de acoso laboral en contra de Checo Pérez. Entonces, hay una salida de Checo Pérez muy controversial. Se cree que Red Bull Racing pagó algo así como 18 millones de dólares para sacar a Checo Pérez y traer a Liam Lawson. Liam, obviamente un joven piloto, una promesa dentro de la Fórmula 1, una promesa que probablemente ya jamás se llegue a materializar, porque difícilmente habrá algún equipo que quiera adoptar a Liam Lawson después de este úsese y tírese que acaba de hacer Red Bull Racing. Pero bueno, él llega como el segundo piloto, tiene dos grandes premios desastrosos en Australia y en China. En ambos casos, pues, clasificó hasta mero abajo de la tabla, muy por debajo inclusive hasta de pilotos de equipos muy inferiores. Y pues básicamente ya está siendo anunciado el día de hoy el reemplazo por Yuki Tsunoda, quien asume la posición a partir del Gran Premio de Japón. Bueno, ¿cuál es el problema aquí que nosotros estamos viendo? Hay verdaderamente muchos paralelismos en la salida de Liam Lawson con la salida de Checo Pérez. En el caso de Checo Pérez teníamos un piloto muy experimentado que le había dado muy buenos resultados a la escudería, que en algún año fue pues el segundo, básicamente el subcampeón mundial, contribuyó de manera muy significativa a los títulos de constructores del 2022 y 2023, y sin embargo, pues en el año del 2024 empieza a tener una temporada mala. Y esa temporada mala empieza a darse cuando el RB20 en su desarrollo del automóvil empieza a alejarse del estilo de conducción de Checo Pérez, se acerca más al estilo de conducción de Max Verstappen, que es claramente una persona fuera de serie con capacidades de pilotaje pues verdaderamente extraordinarias. Pero Checo Pérez empieza a tener problemas con el automóvil. No es que Checo se haya olvidado de cómo manejar, no es que Checo haya pues digamos sido una persona inepta o cualquier otra cosa. Realmente Checo no pudo manejar ese coche, y en vez de buscar alguna manera de tener cierta optimización para Checo, en vez de buscar alguna manera y verdaderamente ir a los problemas de fondo, que es que el RB20 tenía problemas en su desarrollo, lo cual afectó a Checo y también afectó a Max en la segunda parte del 2024. En algún momento, pues Max empezó a tener malos resultados en la segunda mitad de la temporada del 2024 después de la pausa de verano, y ahí fue donde se acercó muy peligrosamente McLaren, principalmente Lando Norris, quien fue quien quedó como subcampeón el año pasado.
Además de eso, pues realmente ahí fue donde Red Bull perdió el título. Pero en vez de asumir una visión integral de verdaderos líderes, de Christian Horner y Helmut Marko, de decir, a ver, ¿qué problemas hay? No solamente con la posibilidad de que haya un problema en el pilotaje, que obviamente siempre la tienen que ver, también con la posibilidad de que sea un problema en el coche, de que sea un problema en el mismo equipo, en la dinámica del equipo, con los mecánicos, hay que ver todo. O sea, si somos líderes de algo tan complejo como un equipo de la Fórmula 1, tenemos que verlo todo y no simple y sencillamente crear nuevos chivos expiatorios. La crisis actual está denotando una serie de tensiones en la dirección del equipo. Las tensiones ya se dieron inclusive más allá del terreno de lo deportivo. Tenemos pues claramente una serie de posiciones en donde hay contrapunteos entre Helmut Marko y Christian Horner que se vuelven pues ahora sí que la comidilla de los medios. Incluso hubo toda esta investigación por posible acoso de Christian Horner a una de las empleadas del equipo. Y bueno, sin embargo, con todo esto que está sucediendo, con la pérdida de talentos importantísimos como Adrian Newey, con la clara pérdida de competitividad del coche en el RB20, pues pareciera que la salida fácil de Christian Horner y de Helmut Marko es simple y sencillamente culpar a los pilotos. Entonces tenemos realmente una fábrica, un ambiente verdaderamente tóxico, un grupo relativamente pequeño de muy pocos pilotos, entre los mejores pagados del mundo. Es un talento verdaderamente extraordinario el que se maneja en la Fórmula 1 por todos los equipos, inclusive hasta los equipos pequeños, y hay que manejarlo con cuidado y hay que manejarlo con mucho liderazgo. Entonces, esquema tóxico de Red Bull, en donde básicamente todo se lo culpa al piloto y no asume ninguna responsabilidad, y el liderazgo jamás asume la responsabilidad por lo que está sucediendo, verdaderamente está amenazando el futuro de Red Bull bajo Christian Horner. El problema es Christian Horner, el problema no es Checo Pérez o no fue Checo Pérez, el problema no es Liam Lawson, y veamos qué es lo que sucede ahora con Yuki Tsunoda. El peligro es que verdaderamente Red Bull está en la balanza. Con la destitución de Lawson se evidencia que verdaderamente el proceso que llevó a Lawson a sustituir a Checo Pérez tuvo pues una serie de carencias muy importantes. Lawson no estaba listo, Checo Pérez tenía un contrato, se le tuvo que pagar su cláusula de salida a Checo Pérez para que pudiera dejar el equipo, lo cual tuvo un costo muy importante. Se perdieron patrocinadores muy importantes que eran los que venían con Checo Pérez a la escudería, y todo para apostar en un piloto que no estaba listo. Es una apuesta por la cual la que debería de rodar es la cabeza de Christian Horner y no la de Liam Lawson. Y sin embargo, aquí estamos una vez más ante un ambiente tóxico en donde simple y sencillamente se descarta a los pilotos, no hay un desarrollo de los pilotos a largo plazo. Por más que se tienen dos equipos, que es la única escudería que tiene dos equipos, no se hace el trabajo de llevar de la escudería inferior, de Bicardo, como quiera que se llame hoy en día, de desarrollar el talento y llevarlo hacia la escudería principal. Simple y sencillamente se juega en el corto plazo como piezas de ajedrez y en mucho tratando de expiar las culpas del propio Christian Horner y de Helmut Marko. Entonces, en conclusión, tenemos un Red Bull Racing que dista mucho de ser un ejemplo a seguir. Un Red Bull Racing que aún y cuando el mundo ya ha evolucionado y prácticas como las que sigue, de estar constantemente acosando a sus pilotos, de estar declarando en contra de ellos en la prensa, de estar creándoles una serie de rumores que hacen insostenible que se queden en la escudería y manejar el talento como lo que es, como seres humanos con talento que hay que desarrollarlos y llevarlos a su máximo potencial. En lugar de eso, se recurre al abuso, se recurre a la humillación, se recurre a una serie de cosas que en muchos países son consideradas ilegales. Red Bull es la principal fábrica de chivos expiatorios. El día de hoy se está haciendo formal la salida de un chivo expiatorio más. Esperemos que no sea el siguiente Yuki Tsunoda. Yo soy Ricardo Carreón, cofundador de Crea con IA.